Hola Pepe, Hola. antes de nada te quería dar las gracias por dedicarnos tu tiempo y te quería profesar públicamente mi admiración porque creo que eres de los españoles que más sabe de Internet, te lo digo Ojalá. muy en serio. Y con lo moderno que es Twitter y con lo social, lo dinámico, y es un medio de comunicación social y democrático, yo creo que poca gente sabe más de lo que está pasando que tú. ¿Esto es así? Bueno, más que yo, nuestra plataforma, ¿no? Había hace poco, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y encantado de estar contigo. Sobre lo que comentabas, que Twitter sabe mucho, nuestra plataforma, ¿no? Los datos, más que yo, ¿no? Y nuestro consejero delegado y fundador, Jack Dorsey, hace poco en Nueva York decía algo muy potente que a mí me gustó mucho y lo utilizo, de hecho, en algunas de las presentaciones. Twitter sabe 10 o 15 minutos antes que el resto de los medios lo que está pasando, hasta que llega al resto de la humanidad, ¿no? Con mayor o menor eco en función de la noticia y de donde se produzca, ¿no? De 10 a 15 minutos. Esto es espectacular. De hecho, hay empresas que lo utilizan para monitorear el ruido social que está pasando, la conversación, etcétera, y adelantarse incluso a posibles crisis. Pero no solamente sabes lo que está pasando, sino que si te pones a escarbar, llegas incluso a saber el por qué y el cómo. Bueno, lo cierto es que hay un gran potencial en los datos, ¿no? En la información. Se nos ha hinchado la boca en los últimos años, como antes se nos hinchaba cuando decíamos, es el año del móvil, y no era el año del móvil, pero ahora realmente ya sí lo es, ¿no? Y luego veremos algunos datos, ¿no? Pero en los últimos meses, años, un año, hemos oído mucho la palabra Big Data. Todo el mundo habla de Big Data, pero nadie sabe aplicarlo, ¿no? Y nosotros sí hemos encontrado fórmulas para aplicarlo. Y te voy a contar varios ejemplos que después también contaré, pero como estamos en entrevista, pues mejor, lo adelantas. Conversaciones del estilo patata grasienta nos salía en un estado de Estados Unidos, donde en el resto de estados no salía, era para una cadena de hamburgueserías. Y entonces descubrimos, a través de los datos, esta realidad. En ese estado se hablaba de la patata grasienta. Bueno, para hacerlo corto, fueron a la fábrica que surtía de patatas a esa sabes que en Estados Unidos los estados son como países, ¿no? Entonces hay distintas fábricas que nutren, ¿no? y a las cadenas de turno, ¿no? Y entonces descubrieron que se soltaba más aceite de lo normal a esas patatas, en concreto de ese estado, ¿no? Fíjate qué cosa más fina, ¿no? Big Data aplicado a B2C, ¿no? Oye, Pepe, ¿hay una aristocracia en las redes sociales o son representativas de la sociedad y de los consumidores? Absolutamente democrático. Bueno, lo primero es decir que para mí Twitter no es una red social, es una plataforma de contenidos y de influencia. Y después muchas otras cosas a la vez, ¿no? Has tenido reflejos. Era una trampilla. Es altavoz para los primeros ejecutivos, comunicación corporativa, comunicación interna y externa, marketing, negocio, call center, recursos humanos. Depende de cómo apliques, es un producto muy flexible, ¿no? Pero de millennials para allá, ¿están utilizando Sí. redes sociales y Twitter? Buena pregunta. Yo te puedo hablar de nuestra demografía, ¿no? Y nuestro corazón de usuario se sitúa en un 65% entre 25 y 55, pero es que entre 55 y 65 tenemos un 12%, que es un número bastante considerable, ¿no? Es decir, absolutamente democrático, ¿no? Oye, en este momento, gracias a la evolución de los medios, de las redes sociales y de Twitter, nos encontramos con que hay un nuevo consumidor que por primera vez, como acabas de demostrar con tu ejemplo, edita el mensaje. Esto es una novedad absoluta en la historia del marketing. Desde tu perspectiva, que es muy privilegiada, ¿me podrías dar algunos consejos para anunciantes y para publicitarios? Sí, lo primero es que que hay que tener una presencia activa en Twitter, en concreto, ¿no? Por todo lo que he dicho antes, ¿no? Y sobre todo porque desde el punto de vista de atención al cliente o fidelización, es una ventana constante y abierta a una relación con tu cliente. Yo, hombre, faltaría menos, ¿no? Que no predicase un ejemplo, pero en mis servicios, Movistar, la telco de turno, Vodafone, Iberdrola, Endesa, etcétera, en todos mis servicios mantengo una ventana abierta a través de mensaje directo con Twitter. Y eso me hace estar conectado con la marca.
no necesito llamar a ningún número de teléfono. Luego, por otro lado, y lo contaré después con más detalle, ahorra costes, crea knowledge base y fideliza mucho más. Eres perfectamente consciente que hay compañías que tienen un estándar de N horas para responder al usuario que se ha quejado por Twitter y de N días, no de N horas, si el método es el tradicional. ¿Esto no es un poco aristocracia Twitter? Bueno, lo que se han dado cuenta las compañías es que utilizando Twitter mejoran los ratios de satisfacción del cliente y ocurre, es un tema psicológico, ¿no? Cuando estamos al teléfono tenemos la sensación de estar perdiendo el tiempo. Porque no podemos hacer multitasking, versus intento solucionar el problema a través de Twitter, sé que me están contestando, pero puedo hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, tardando el mismo tiempo en solucionar el problema a través del teléfono que a través de Twitter, mi satisfacción a través de Twitter es superior, por lo que te he contado, porque vas a poder estar trabajando, puedes llamar a alguien, etcétera. Muy interesante. Oye, Pepe, ¿y hay gente que es reacia o que incluso puede tener rechazo de las redes sociales y de Twitter? Te voy a dar un par de datos. Primero, de nuestra base de usuarios activos, 50% genera contenido y otro 50% está consumiendo contenido, ¿vale? Haciendo un like o retuiteando algo que le interesa. Eso lo consideramos activo, aunque no esté generando contenido, ¿de acuerdo? Y el otro se expresa, ¿vale? Son dos mundos donde bueno, se convive. Y luego hay otro dato curioso, y es que nosotros somos una plataforma donde el último dato que tenemos es 320 millones de usuarios activos en el mundo. Cada trimestre lo actualizamos coincidiendo con los resultados de bolsa, pero por encima de ese mundo Twitter hay lo que nosotros llamamos los logout users, que son usuarios que acceden a contenidos de la plataforma a través fundamentalmente de los buscadores. Ocurre algo muy notorio en Twitter. Esta semana, por ejemplo, Alves y Guti, ¿no? Que han tenido una conversación pues, divertida, ¿no? Sobre las características de Alves en este momento respecto a los comentarios de Guti en un partido de fútbol, ¿no? Y la gente acude a Twitter aunque no esté en la plataforma. Entonces, ahí hacemos un salto exponencial porque llegamos hasta 500 millones de usuarios más que están consumiendo contenido, ¿vale? Entonces, piensa en que hablamos de una masa social muy amplia, ¿no?